Con aceite. Con aceite. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias por la palabra de este día en el nombre poderoso de Jesús. Bendecimos cada persona que está aquí, la bendecimos en grande manera, Señor. Que el Espíritu Santo y el poder de tu presencia, Señor, fluyan en este día a través de nosotros, para que podamos, Señor, hacer tu voluntad en el nombre poderoso de Jesús. Que la palabra fluya en ese poder, Señor, para que podamos recibirla y ponerla, atesorarla y ponerla por obra en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Alabado sea el Señor. Amén. Vamos a hablar en este día de lo que es la unción del Espíritu, pero también algo de la llenura de Él, porque nosotros, el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros a ser llenos del Espíritu Santo. Y ese es un mandamiento de la palabra, porque les dio el Señor un mandamiento a los apóstoles al decirles que no se fueran de Jerusalén hasta que viniera el Espíritu Santo sobre ellos. Amén. Entonces Él les dio un mandamiento, y el apóstol Pablo también habla acerca del Espíritu en una de sus cartas a los Efesios. Dice la palabra que no tenemos que embriagarnos de vino en donde hay disolución, sino más bien dice ser llenos de ¿qué? Del Espíritu, ser llenos del Espíritu Santo. Entonces el apóstol, tanto el Señor, encomendó a sus discípulos que no se fueran hasta que recibieran ese poder, hasta que recibieran esa llenura del Espíritu Santo. Y también Pablo nos recomienda la misma cosa a cada uno de nosotros. Él escribía una carta a los Efesios diciéndole: hey, recuerden que ustedes deben de estar llenos del Espíritu, no llenos de vino, llenos del santo, de los santos. Amén. Entonces eso es lo que el apóstol le recomendaba a la iglesia, y lo que el Señor también recomendó a sus santos apóstoles, que fueran llenos de su presencia antes de salir a hacer el trabajo que Dios ya les había encomendado. Entonces lo que implica que eso es muy importante en la vida de cada uno de nosotros. En la vida de cada uno de nosotros debe haber esa llenura del Espíritu y esa unción del Espíritu Santo. Podemos y hemos hablado de dos diferentes cosas. Una cosa es la llenura del Espíritu Santo sobre nosotros, y otra cosa es el bautismo del Espíritu Santo en nosotros. El bautismo del Espíritu Santo en nosotros solamente ocurre una sola vez, pero la llenura del Espíritu Santo, esa ocurre y tiene que estar ocurriendo veces y veces, cada vez que nos tenemos que estar llenando de su presencia. Amén. Alabe al Señor si está entendiendo esto. Entonces podemos ver cómo es necesario estar llenos y cómo es necesario estar también en ese bautismo del Espíritu Santo que vino sobre aquellos hombres en los cuales se derramó el poder de Dios. El bautismo del Espíritu Santo es el que te empodera para que hagas las obras a la cual tú fuiste llamado a hacer. ¿Estamos aquí? Y eso es muy importante diferenciarlo, porque muchos de nosotros podemos tener la llenura del Espíritu, pero no haber recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y esa es una cosa diferente. Es donde entran algunos argumentos, pero no voy a argumentar ni voy a decir nada, porque el enfoque va a ser hoy en día que nos llenemos, y los que hemos recibido esa unción del Espíritu Santo la mantengamos, porque así nos lo dice el apóstol y el Señor, que seamos llenos para mantener una vez más lo que el Señor ya depositó en nosotros. Y estoy hablando de la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas por medio de los dones del Espíritu Santo. Alguien tiene que decir amén a esto. Alguien tiene que alabar al Señor. Entonces podemos ver que el Espíritu era importante. Llenarse del Espíritu fue el empuje de la primera iglesia. Fue el empuje de aquellos hombres que, llenos del Espíritu Santo, dice que hablaban. Amén. Ellos hablaban ¿cómo? Llenos, diga llenos. ¿Cómo hablaban ellos? ¿Cómo hablaban ellos? ¿Y cómo nosotros tenemos que hablar? ¿Cómo tiene que hablar usted?
tenemos que hablar. Es importante. Entonces, ¿qué era lo que marcaba la diferencia en esos hombres? Era el poder del Espíritu Santo y la llenura de Él. Es por eso que hoy en día la iglesia escasea. Es por eso que hoy en día la iglesia sí se mueve muchas de las veces con Espíritu Santo, pero sin el poder de Él. ¿Estamos aquí o no? Entonces, la iglesia tiene que moverse en la llenura y tiene que moverse en el poder, en la unción del Espíritu Santo. ¿Estamos aquí? Son dos cosas diferentes y vamos a ver algunas cositas para por qué necesitamos esa unción del Espíritu. Una vez que usted ya fue bautizado en ese Espíritu, no espere ser bautizado otra vez, porque solamente viene una vez. Lo que mantiene ese poder es que usted tiene que estar lleno de la presencia de Dios y caminar lleno. Por eso la iglesia en ese tiempo, ¿qué pasaba? Avanzaba ¿en qué? En el poder del Espíritu Santo. Ellos predicaban la palabra, ellos anunciaban la palabra, se hacían señales, maravillas, prodigios, se profetizaba, se hacía esto, se hacía aquello. ¿Por qué, pastor? Porque se movían en la llenura y en el poder de la unción del Espíritu Santo. ¿Estamos aquí? Y eso es lo que la iglesia ha perdido hoy en día. Cuando nosotros vamos a evangelizar, tenemos que ir llenos de ¿qué? De su presencia. Tenemos que ir llenos de ¿qué? De su poder. ¿Por qué? Porque tenemos que manifestar las obras de Dios en la tierra, o establecer el reino de Dios en la tierra para avanzar en el reino de las tinieblas. Amén. Porque a eso hemos venido. Dice la palabra que a eso vino Dios, a deshacer las obras del diablo. Y nosotros por medio del Espíritu Santo tenemos que hacer lo mismo. Y Dios les encomendó, Jesús les encomendó que era importantísimo que no se fueran de Jerusalén hasta que no recibieran ese bautismo del Espíritu Santo, esa llenura del Espíritu Santo y ese bautismo que los empoderaría para que hicieran las obras de Dios. ¿Estamos aquí? Entonces, ahora hay mucha escasez en la iglesia. Hay llenura de Dios, podemos sentir a Dios, la gente siente a Dios, la gente puede adorar a Dios, la gente puede danzar, la gente puede orar, la gente puede hacer tantas cosas en la iglesia y se llena de Dios, pero escasea del poder de Dios y la manifestación de Dios. ¿Estamos aquí o no? Y eso es lo que necesita la iglesia. Tenemos que movernos en eso, en la unción. ¿Por qué, pastor? Para que cuando hablemos la palabra, la persona pueda ser impactada por la palabra, no por nosotros, sino por la palabra de Dios. ¿Estamos aquí? Entonces, hay promesas de Dios para su vida, hay promesas de Dios para nuestra vida, pero esas promesas las alcanzamos por medio del Espíritu y creyendo que van a suceder. De otra manera jamás sucederán. Hay promesas para esta casa, pero no las vamos a alcanzar si nos quedamos cruzados, si nos quedamos sentados, sino que hay que trabajar para poder alcanzar lo que ya se prometió en esta casa. Yo no lo prometí, lo hizo el Señor. Yo no di la palabra, lo hizo Él. Pero a mí me toca mi parte, y a esta iglesia le toca su parte, y al Señor le toca su parte. ¿Para qué? Para que Él haga. Dice la palabra del Señor que la iglesia crecía en número, y después que crecía el número, dice, se multiplicaban. Y esa es la palabra que fue declarada sobre esta iglesia. Pero para poder impactar al mundo, para poder impactar a la gente, necesitamos esa llenura del Espíritu Santo y necesitamos el poder del Espíritu Santo. ¿De qué sirvamos o de qué sirve que solamente sepamos la letra de la palabra si no podemos manejarla con el poder de la unción del Espíritu de Dios? Alaba al Señor. Amén. Porque podemos cantar muy bonito, podemos tocar muy bonito, podemos danzar muy bonito, pero si no estamos llenos de su presencia y si el Señor no está en el lugar, aquí no va a suceder nada. ¿Estamos aquí o no? Y entonces, es por eso la recomendación del apóstol: no se llenen de esas cosas baratas, no se llenen de esas cosas que les traen pleito, no se llenen de esas cosas que traen discusiones, sino más bien dice ser llenos del Espíritu
Espíritu Santo y de su poder. Él es el que nos va a hacer que hagamos las cosas correctas en el tiempo correcto, cuando se deben de hacer. Alabe a Dios, a su nombre. Aleluya. Entonces es por eso que necesitamos la unción. Podemos ver en la escritura cómo ellos avanzaban predicando. Podemos ver cómo se levanta un Felipe anunciando el evangelio a una ciudad. Es interesante analizar todo lo que habla el libro de los Hechos, porque ahí es donde ellos impulsaron al Espíritu. El Espíritu los impulsó a ellos a avanzar, a evangelizar y a ganar las almas para el Señor. ¿Estamos aquí? Si nosotros no ganamos almas para el Señor, entonces estamos fracasando en el intento, aunque digamos que tenemos el Espíritu Santo de Dios. ¿Estamos aquí? ¿De qué le sirve a usted tener el Espíritu Santo? ¿De qué me sirve tener el Espíritu Santo? Diga, pastor, porque puedo conectarme con Dios. Sí, pero cuando te conectas con Dios, también es para conectarte con el impío, porque Él es el que necesita salvación. ¿Estamos aquí? Entonces, la unción del Espíritu y la llenura del Espíritu son importantes en la iglesia. ¿De qué le sirve un profeta profetizar si no va a profetizar a una gente? Aunque los dones son para edificación de la iglesia, si se usan para alcanzar a los impíos. Si yo digo que soy profeta, hay que profetizar. Si yo digo que soy evangelista, hay que evangelizar. Si yo digo que hay poder de Dios en mi vida, ok, hay que demostrar el poder de Dios. Porque de nada sirve que yo diga, yo tengo poder, yo tengo unción para sanar, para liberar. Si no se libera a nadie, no se sana a nadie, y aquí no pasó nada. ¿Estamos aquí? Entonces necesita la iglesia llenarse de su presencia. La iglesia está más llena de cosas de afuera, de problemas de afuera, de tantos, hasta de televisión, de programas, de juegos, de lo que sea. Está más llena del Facebook, está más llena del teléfono, de YouTube, yo no sé, de lo que usted quiera ponerle. Entonces la iglesia necesita volver al principio. Pastor, ¿cuál es el principio? El Espíritu Santo de Dios. Sin el Espíritu Santo no vamos a poder alcanzar nada. No vamos a poder aún siquiera, iba a decir llenar este lugar, pero el que lo llena y el que trae eso es el Señor. Pero la parte la tiene el creyente, ¿está aquí o no? En hacer lo que tiene que hacer. Si no, es un ejemplo. Si yo me la paso trabajando y llego a mi casa y me echo a acostar y mañana me vuelvo a levantar y me vuelvo a acostar, pastor, es que yo estoy orando. Está bien, usted está orando, pero ¿por qué está orando? Estoy orando por mi vida, gloria a Dios. Estoy orando para que mi casa se salve, gloria a Dios. Pero ya oró por su casa, ya oró por su vida. Ahora, ¿qué hay que hacer? Ahora vaya, póngalo por obra allá afuera. ¿Por qué? Porque allá afuera es donde también lo necesitan. ¿De qué sirve que usted nomás lo tenga adentro y no lo vaya a hacer afuera? Estamos fracasando en el intento. Aunque la palabra fue dicha, la palabra se puede ser infructuosa en nosotros y pasarse a alguien más que la está creyendo. ¿Por qué? Porque el trabajo de la iglesia que se tiene que hacer es la evangelización en el Espíritu y en el poder de Él. Esa es la forma que vamos a alcanzar. Cuando yo estaba meditando esto, yo estaba orando y le decía al Señor, Señor, tú prometiste esto, tú prometiste aquello, tú prometiste las almas, tú prometiste que iba a venir la multiplicación, pero la multiplicación viene porque nosotros estamos haciendo nuestra parte. Y esa parte muy importante es la evangelización. Si no evangelizamos, no va a ocurrir nada, no va a pasar nada. Entonces, note cómo el Señor dice, y el Señor añadía a la iglesia los que tenían que ser, ¿qué? Salvos. Entonces, ¿quién añadía a la iglesia los que tenían que ser salvos? ¿Los predicadores, los hermanos de la iglesia o Dios? Dios. Pero ¿qué hacían los que anunciaban el evangelio? Predicaban a Cristo. Entonces, ¿cómo va a venir la añadidura? ¿Cómo va a venir la multiplicación si los que estamos dentro de la iglesia no estamos avanzando en la evangelización?
Estamos aquí. Entonces tenemos que decir, pastor, es que si hemos evangelizado. No, yo no estoy poniendo que no hemos evangelizado, pero recuerde esto: hay que evangelizar. Hay evangelizaciones en grupo, hay evangelizaciones personales. Usted puede evangelizar personal, pero también puede evangelizar, sí, en grupo. Alguien puede decir, yo estoy evangelizando lo de mi casa. Está bien, pero hay más gente que necesita. A veces, hermano, quiere uno llenar a los de la casa, sí, pero a veces los de la misma casa son tan necios y no quieren escuchar, que a veces usted va afuera y se encuentra con alguien blandito que de repente, oh sí, no, yo quiero ir, gracias por esa palabra, le levantó el ánimo. Quizás se encontraba perdido, quizás se había encontrado en un problema, y usted llega con una palabra y lo levanta, dice, gloria a Dios, vamos a la casa de Dios. ¿Está aquí o no? Amén. Pero lo que necesita la iglesia, hermanos, es el poder, es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque con ello podemos avanzar. Sí, con ello podemos hacer tantas cosas. Por eso el Señor les dijo, vayan, no se queden, y estas señales seguirán a los que creen. Amén. Echarán fuera, y estas señales seguirán. No, yo creo que estoy mal yo. Estas señales seguirán a los pastores y a los ministros y a los apóstoles y a los profetas. Yo creo que así dice la palabra. No dice así. ¿Verdad que no dice así? Dice a los que ¿qué? Y a los que creen les seguirán estas ¿qué? Entonces, no es para los apóstoles, no es nomás para los evangelistas, no es nomás para el diácono, no es nomás para el ministro, es para todo el que cree. Estamos aquí. Entonces, para que esas señales ocurran a los que creen, usted primero tiene que llenarse del Espíritu Santo y tener una búsqueda de Él, para que Él venga sobre su vida, la llene y le dé el derramamiento del Espíritu y la unción del Espíritu. La unción del Espíritu. Vamos a ver eso. Vamos a ver unos 2, 3 puntos, no sé cuántos, pero lo que alcance en el nombre del Señor. ¿Para qué necesitamos el bautismo del Espíritu Santo? Bien, necesitamos, número uno, para ejercer autoridad, para tener autoridad, obtener poder. O sea, hay dos diferentes tipos de. Hay un tipo de autoridad que se llama, viene de una palabra eusocia, que es autoridad, pero la palabra poder significa dunamis, que significa, viene de una raíz de la que llaman también dinamita, explosión, como vamos a ponerlo, fuego, un punch poderoso, lo que usted, líneas que usted le quiera poner en ese sentido. Entonces pueden aplicar como diferentes sinónimos. Entonces nosotros necesitamos el bautismo del Espíritu Santo para tener autoridad, o sea, para deshacer las obras del diablo con autoridad de Dios, con la llenura de Dios. Estamos aquí. La llenura de Dios, hay una llenura que interna y hay una llenura externa. Pastor, ¿cómo está eso? Hay una llenura interna, que es la llenura que habla el apóstol, se llenó del Espíritu. Pero la llenura externa es lo que uno conoce como la unción. Ahora, ¿por qué se le llama externa? Porque la llenura externa es lo que te da poder. La llenura externa es lo que te hace levantar los muertos. La llenura externa es el que te hace echar fuera los demonios. La llenura externa es el que te dice, diablo, sal de aquí, porque ha llegado el poder de Dios. ¿Alguien está aquí? Eso es la llenura externa. Pero antes de esa llenura externa necesitamos la llenura interna para que se manifieste la llenura externa. Pastor, ¿cuál es la llenura externa? El bautismo del Espíritu Santo, que solo ocurre una vez en tu vida. Y de ahí tú lo tienes que mantener llenándote para que la externo se manifieste. Traigan los enfermos. ¿Quién los sana? Dios. Pero por la unción de Dios se pudren los yugos. Es lo que es la unción. La llenura externa es la unción, la que manifiesta, la que tiene poder para deshacer las obras del diablo. Alabe a Dios. Entonces, para eso necesitamos, para ejercer autoridad,
Alabado sea el Señor. Amén. ¿Para qué otra cosa? Para demostrar el poder de Dios. Se lo dije como paso número 2 para demostrar el poder. Cuando somos llenos con el Espíritu Santo y bautizados, el propósito de Dios es demostrarlo, es demostrar el poder de Dios. Cuando usted recibe la unción, cuando usted recibe ese poder, usted tiene que demostrar ese poder. Pastor, ¿cómo? Sí, la palabra del Señor habla del apóstol Pablo cuando dice que mi palabra y mi predicación, dice, no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de poder en el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué tanto enfoque en el Espíritu? Porque lo necesitamos para avanzar, porque sin Él no vamos a avanzar. Ahora, si está lleno del Espíritu y si ya fue ungido con el Espíritu, ¿qué le falta para ir a anunciar su palabra? Vaya, anúnciela. Vaya, proclame el Evangelio. Vaya y diga, sé sano en el nombre del Señor. Yo no sano, pero Él sí. Si Él le place, te va a sanar hoy. Alabe al Señor. Amén. Si Él le ha dado palabra de profecía, vamos a usar la palabra profética. Vamos a usar lo que Dios nos está dando. ¿Para qué? Para que la gente se convierta al Señor en el nombre poderoso del Señor. Alabe a Dios. Alabe a Dios. Entonces, Él venía demostrando. Ahora, pastor, ¿qué es lo que significa demostrar? Bueno, demostrar significa manifestación visible. ¿Cómo? Sí, una manifestación visible en los 5 sentidos. Cuando usted viene y demuestra el poder de Dios, los 5 sentidos van a estar viendo lo que usted está haciendo. Van a oler, van a percibir, van a oír y van a ver lo que usted hace. Si de repente el Señor o hay día de sanidad y viene el poder de Dios y de repente la gente se empieza a sanar, eso es unción, eso es poder de Dios manifestado. ¿Estamos aquí? Entonces, eso es lo que se tiene que manifestar en la iglesia. No más las sanidades, no. Hay diferentes dones, hay diferentes don de profecía, hay diferentes don, hay de don de ciencia, don de sabiduría, hay dones de poder, hay de milagros, sanidades, hay de tantas cosas, de interpretación de lenguas. Estamos aquí. Dice que son para edificar la iglesia. Entonces, cuando vienen las personas, esos dones tienen que sacarse a flote para que haya una manifestación visible a los ojos, a los oídos, a los olfatos, a la boca, a los 5 sentidos, para que la gente los vea. ¿Estamos aquí? Entonces, para eso. Entonces, eso es lo que significa demostración. Dios autorizó a la iglesia para que predique. Pastor, ¿cómo? Para que anuncie. ¿Cómo, pastor? Voy a anunciar con demostración. Una iglesia seca jamás va a demostrar. Un pastor seco jamás va a demostrar poder. Una mujer seca de Dios jamás va a demostrar poder. Un hombre seco de Dios jamás va a demostrar poder. Una iglesia seca no va a demostrar nada. Necesitamos que la iglesia esté llena del poder de Dios. ¿Para qué? Para avanzar. No vamos a poder avanzar de otra manera, porque esa es el principio de la iglesia. Queremos ver la iglesia llena, vámonos al principio. Pastor, ¿cuál era el principio? Llénate de su presencia, llénate de su poder. Y ahora sí, mis hermanos, vamos a alcanzar las almas. ¿Por qué? Porque algo tiene que pasar con ellas. Sí, algo tenemos que dar del poder de Dios. Esa es la forma que vamos a alcanzar. Si yo les digo, el próximo domingo va a haber domingo de sanidades, pero ¿quién se va a sanar si no hay nadie? ¿Estamos aquí o no? ¿Quién se va a sanar si usted no trae un invito a un enfermo? Oye, yo conozco a Chonita, está mala, hay que llevarla. ¿Sí me entiende cómo? Que haya manifestación del poder de Dios y la palabra de Dios. Yo he hablado de esto mucho tiempo, pero necesitamos volver al principio
para poder avanzar, para poder tomar fuerza, para poder hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer. ¿Para qué necesitamos el bautismo del Espíritu Santo? La unción del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Bien, para subyugar. Número 3, para subyugar las obras del diablo. Usted no va a poder subyugar las obras del diablo si no tiene poder. Usted se le va a parar a un demoniado y le dice: fuera demonio, fuera demonio, y no se va a ir. Fuera demonio, se va a parar y le va a decir: vete tú, porque yo no me voy. ¿Está aquí o no? ¿Qué necesita? Poder. ¿Qué necesita? Unción. ¿Qué necesita? Llenura. ¿Qué necesita? Autoridad, para que cuando se venga el demonio usted le diga: vete de aquí ahora. ¡Pum! Vamos a se vaya. Exacto. En el nombre del Señor. Entonces, eso es lo que necesita la iglesia. La iglesia necesita eso, y necesitamos en unidad. Dice la palabra que ellos estaban como en el libro de los Hechos, que ellos estaban unánimes, que ellos estaban en unidad. Si usted y yo no estamos en unidad, no vamos a avanzar muy lejos. Solamente la unidad puede avanzar. En la unidad Dios puede obrar. No importa si es una persona, si son dos personas, en unidad Dios puede hacer algo. Si son 3, en unidad Dios puede hacer algo. Si son 4, en esa unidad Dios puede hacer algo. Estamos aquí. La palabra del Señor dice que solo necesita 2. Si 2 se pusieren de acuerdo en lo que pidiesen, les será hecho. Entonces, si 2 están en unión, se puede hacer. Si 3 están en unión, se puede hacer. Si una iglesia completa se une, el pueblo, la ciudad tiene que rendirse al Señor. Ay, Santo Jesús, aleluya. El poder de Dios tiene que manifestarse. Alaba al Señor. Punto número 4. ¿Para qué necesitamos esa llenura y esa unción del Espíritu Santo? Para recibir ese poder. Tenemos que estar llenos, pero ¿para qué más lo necesitamos? Lo necesitamos, hermano, para que se haga lo imposible posible. Sin ese poder, usted no va a poder hacer lo imposible posible. ¿Por qué? Porque eso lo hace Dios. ¿Cómo, pastor? A través de usted, a través de la unción, a través de la llenura del Espíritu. ¿Estamos aquí o no? Eso es lo que hace a través de usted Dios. Entonces ya sabe por qué necesita ser lleno. Ya sabe por qué necesita caminar en poder. Ya sabe por qué necesita caminar en esa unción, en la llenura. Es por eso que la iglesia está seca. Por eso que la iglesia está vacía. Es por eso que los creyentes secos de todo se quejan, de todo hacen bulla. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es la unción y el poder, y el Espíritu Santo es el que te va a guiar hacia dónde, qué es lo que tienes que hablar. Dice la palabra que aquellos hombres le decían: no se preocupen de qué van a hablar. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu les dirá lo que ustedes tengan que hablar. Entonces, si nosotros nos pasamos hablando tonterías, quiere decir que el Espíritu Santo no te está guiando. Entonces hay que meternos a Él para que me dé la palabra correcta para decir: esto es por medio del Espíritu. ¿Estamos aquí o no? Así es esto. La vez pasada yo he hablado tantas veces de la mente. Yo he hablado tantas veces de los comportamientos. Hemos hablado tantas veces del carácter, de cómo formar los caracteres. Es fácil escuchar a una persona. Usted se sienta conmigo, yo la escucho, yo sé lo que va a traer. Yo sé lo que usted trae. Entonces tenemos que meternos en el Espíritu Santo todos nosotros para poder hablar lo que es de Dios. Amén. Es por eso que la iglesia necesita esto. Las señales no lo van a seguir a usted si usted no cree. Las señales no la van a seguir a usted si usted no está lleno del poder y del Espíritu Santo en su vida. ¿Estamos aquí o no? No lo va a poder hacer eso. Eso es importante en la iglesia. Ahí es importante que lo entendamos para ir y para ponernos a la autoridad y decir: pastor, aquí estamos en su autoridad. ¿Qué vamos a hacer en este día? Hay que evangelizar, vamos a evangelizar. Pero no espere que la gente, usted mismo vaya, usted tenga la iniciativa de ir, de hablar con una persona.
Estamos aquí. Y yo lo digo porque a veces hemos ido y de repente nos sentamos y estamos esperando. No, vaya, evangelice. Que alguien se quede a cargo de eso y lo demás, que la gente vaya. Hable de la palabra de Dios. Pero a veces tenemos miedo de ir a hablar. ¿Sabe por qué? Porque no va en unción, porque no va en poder. ¿Y qué tal si me dice esto? ¿Y qué tal si me dice aquello? ¿Qué le voy a decir? Dele lo que el Señor le ha dado, porque el mismo Espíritu le va a dar lo que usted tiene que decir a esa persona. Pastor, es que yo no sé palabra. ¿Se llenó del Espíritu? Sí, pastor, vaya, porque el mismo Espíritu le va a decir qué tiene esa persona. Es que yo no me sé tantos textos, ¿qué importa? ¿Tiene a Dios en usted? Sí. Se sabe, Dios es amor, sí, con ese. Vaya, dígale, mira, a mí me dice el Señor que Él te amó y que murió por ti. Y de repente cuando tú estés hablando, el Señor te va a revelar algo y te va a decir, pero mira, aquí hay algo que tú estás pasando, aquí hay algo en tu vida. Y la gente se va a quedar, wow, pero tú cómo sabes. No, es que el Espíritu me dijo que me iba a decir y que Él me iba a dar la palabra que tú necesitabas. ¿Estamos aquí o no? Pero como no nos llenamos, estamos más llenos de trabajo, estamos más llenos de tele, estamos más llenos de quehaceres, estamos como Marta. Sí, el Señor está hablando y nosotros ocupados. El Señor está hablando y nosotros lavando platos. El Señor, no me voy a ir, que iba a decir, el pastor me dijo que no voy a lavar platos, que me tengo que ir. No, haga sus quehaceres, pero allí mismo usted puede hablar, Padre mío, wow, aquí voy a limpiar este plato, pero que la gloria tuya se manifieste en todo momento, Señor. ¿Estamos aquí o no? Hasta en el baño, hermano. Yo he estado ahí en el baño y también de repente estoy haciendo algo y de repente gloria, suelto gloria. Y así, ¿sí me entiende? En donde sea, no importa. Si se presenta el Espíritu de Dios a decirte algo, ¿te vas a quedar callado aún en el baño? No. En donde sea, por eso ser llenos del Espíritu. Esa era la recomendación de Pablo a los Efesios. Y decía también ser lleno del Espíritu Santo. Al Señor le dijo, vayan, esperen, no vayan así, no vayan solos, vayan con su presencia. ¿Por qué? Porque si van sin su presencia, ustedes van a salir llorando, ustedes van a salir corriendo de ahí. ¿Por qué? Porque al diablo los va a engañar y les va a hacer trizas, que ustedes van a salir hablando, Dios, ¿y por qué no está conmigo? No es que no esté conmigo, sino que ustedes no obedecieron cuando yo les dije, llénense y vayan. Ellos fueron obedientes, ellos se llenaron. Cayó el poder y fueron. Se levantó Pedro con toda la multitud. Empezaron a hablar en lenguas. Empezó allí el alboroto. Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Y cayó la unción, cayó el poder. La gente se convirtió. Necesitamos eso. La iglesia necesita eso. La iglesia necesita el poder de Dios. El poder de Dios. Dice el Señor que en el último día, dice, de la fiesta, Él llegó y se puso en pie y alzó la voz diciendo, dice, si alguno tiene sed, dice, sed, si alguno tiene sed, dice, venga a mí. ¿Qué es lo que quiero decir? Que solamente tú y yo nos vamos a mantener llenos si tenemos sed de ese Dios. Entonces, lo que implica que nosotros tenemos que tomar el primer paso para que Él venga a nosotros, para que Él nos llene. Dice, el que tenga sed, beba de mí. Y luego, ¿qué dice? Y de su interior correrán ríos de agua viva. ¿De dónde va a correr ese río? ¿De dónde? ¿De dónde? Pero ¿cómo va a correr? De tu interior, si no te llenaste de ese río, si no te bebiste de ese río, si no estuviste con ese río. Entonces, al estar con ese río, donde tú quieras que vayas, de tu interior correrá el río de agua viva. De tu interior correrá el poder de Dios hacia las gentes. ¿Por qué? Porque así lo dice el Señor. No es tuyo el poder, es de Él, pero de su interior correrán ríos. Cuando tú te llenas de Dios, ríos de agua viva corren de tu vientre. Alaba a Dios. Eso es lo que pasa.
¿Y qué pasa con la gente que prefiere llenarse más de otras cosas? Prefiere llenarse más de fiestas, prefiere llenarse más de amistades, prefiere llenarse más de la vida que del mismo poder de Dios. Entonces, ¿qué nos falta, pastor? A todos nosotros nos falta meternos en su presencia, meternos en su llenura y manifestar el poder de Dios en la tierra para echar y deshacer las obras del diablo a su nombre. Gloria. Eso es lo que necesita el pueblo. Eso es lo que necesita la iglesia. Por eso para mí es importante. Yo me muevo en el poder y usted sabe eso. Yo me muevo en la unción y usted sabe eso. Si yo solamente quisiera moverme en el poder y en la unción, yo no le estaría enseñando a usted que usted se mueva en el poder, que usted se mueva en la unción, que usted eche fuera demonios. ¿Para qué? Si yo lo puedo hacer. Pero sería ¿cómo se dice cuando usted no quiere dar algo? Un orgulloso, no sé, estuviera reteniendo algo que a usted le hace falta y que usted lo puede aprender para poder deshacer las obras del diablo. Pastor, yo necesito sacar al diablo de mi casa. Ya le di la instrucción. Sáquelo con poder, sáquelo con unción, sáquelo. Y si necesita respaldo, aquí estamos para orar. Pero la encargada de su casa es usted. Levántese y saca al diablo de su casa, saca al diablo de su matrimonio, saca al diablo de que le está manteniendo ahí lo que le está haciendo. Sáquelo usted. Pero aquí estamos para respaldarle en oración. La iglesia tiene que entrar a ese nivel y a esas dimensiones de poder. Pero ¿por qué no entramos? Porque no nos metemos en su presencia. Y cuando nos metemos, nos llenamos y empezamos. Y de repente salimos afuera y ya se le olvidó la lengua, ya se le olvidó la unción, ya se le olvidó conectar con Dios. ¿Estamos aquí? Entonces es adentro y es afuera. Tenemos que estar en comunión con Él. Tenemos que estar en comunión con Él. Tenemos que estar en comunión con Él. ¿Para qué? Para ser llenos. Imagínese que llegue por allí un enfermo y que usted esté por ahí, un endemoniado, y que usted está ahí, usted está hablando con el Señor, y de repente se acerca el endemoniado y le quiera sacar la vuelta y usted le diga: párate, ay, sal de él. ¡Pum! Quede libre la persona. ¡Wow! Eso es poder, eso es manifestación. Pastor, ¿cómo llegó a esos niveles? Métase con Dios, llénese de Él y mantenga la unción que Dios le ha dado en su vida. De otra manera usted la va a perder. Ahí va a estar, pero no va a poder manifestar el poder. Y se necesita el poder de Dios para deshacer las obras del diablo. Usted podemos ver a aquel hombre evangelista en el capítulo 8 de los Hechos. Llegó el Felipe a Samaria y empezó a predicar y empezó a anunciar el evangelio, y la gente se empezó a sanar, la gente se empezó a liberar, que hasta el mismo brujo que tenía la gente embabucada dijo: wow, qué poder es este. Y vino con Felipe, le dijo: yo creo en eso, y se bautizó también. Pero aún su corazón estaba mal, que le decía: yo quiero ese poder, dame, les doy dinero, denme para que yo tenga ese poder. Y usted sabe la historia, lo que Pedro le dijo. Pero lo que tenemos que hacer es que donde quiera que nosotros vayamos, sea una persona, sean dos, yo no sé, los que sean, puedan ser impactados. Puedo orar por ti. Si necesitas un milagro, necesitas una sanidad, no, pues estoy bien, como quiera voy a orar por ti, porque Dios tiene algo para tu vida hoy. Dios va a cambiar tu vida hoy vas a sentir el Espíritu Santo. Usted le puede preguntar: ¿alguna vez has sentido Dios en tu vida? Quizá le van a contestar: ¿alguna vez quieres volver a sentirlo? ¿Sabe cómo se hace eso? Sencillo. Cuando usted está llena, usted solamente ora por ahí y el poder de Dios cae y lo vuelve a sentir. ¿Estamos aquí? Así es esto. Entonces hay muchas formas de operar dentro del reino de Dios para deshacer el reino de las tinieblas. Pero necesitamos esa llenura de Dios. Sin esa llenura usted no va a hacer nada. Yo no voy a hacer nada. Esta iglesia va a seguir igual. Esta iglesia no va a crecer. ¿Por qué? Porque hay una palabra, yo la creo. Hay una palabra que se profetizó, yo lo creo. Pero ¿qué hay que hacer, pastor? Hay que ir a buscarlos. Hay que ir a demostrar el poder de Dios. Dijo Pablo: yo vine aquí con poder. Yo no vine con palabras persuasivas. Yo vine a demostrar que tengo a Dios. Yo vine a demostrar que los demonios se pueden ir. Yo vine a demostrar que los paralíticos se pueden levantar, que las sanidades se pueden dar en el nombre de Jesús.
A eso hemos venido. Dios ha enviado a la iglesia con esa autorización para que vaya y deshaga las obras del diablo. Pero nosotros tenemos que llenarnos de Él, tenemos que llenarnos del Espíritu y de su poder. La palabra del Señor, donde nos introducimos, dice que Él nos va a dar fuerzas como las del búfalo. Dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco, con aceite fresco. Una de las cualidades que tiene ese animal es que el búfalo es un animal con una fuerte coraza en su cabeza. Esto es como un escudo que tiene aquí, que ni siquiera una bala le puede atravesar la cabeza. Los cuernos y su cabeza son un símbolo de fuerza. Cuando el salmista estaba hablando de ese animal, él estaba diciendo: yo me encuentro en una aflicción, yo me he encontrado con gente que quiere matarme, con gente que quiere avergonzarme, con gente que me quiere arrancar de la tierra, pero yo te pido ahora, Señor, que me dé la fuerza del búfalo, que me des ese aceite fresco. Esa es una de las características de él, que su cabeza es tan poderosa que ni las balas le entran. De ahí es donde saca su fuerza y su poder. También dice que tiene una joroba. Una de las características del búfalo es que tiene una joroba, y ahí es donde guarda todo ese aceite. Dice ahí la palabra, bueno, dice lo que, hablando del animal, dice que él, cuando se siente en peligro, cuando si hay alguien que lo va a atacar, dice que él se hace como débil, pero de repente se quiere ir y se empieza como a querer huir, pero eso lo hace para que lo que es el aceite que está en él empiece a fluir. Entonces, según estadísticas, o según de lo que se habla del búfalo, dice que cuando él suelta ese aceite es muy difícil para que un león lo trate de atrapar. Por eso se necesitan, dice, de 5 hasta 10 leones para que lo puedan atrapar. Y eso, pasando entre 5 a 10, ya se corrió alguno, 2 o 3. Así que él es un animal tan fuerte que cuando él derrama ese aceite, dice que el enemigo es más difícil de que lo atrape. El enemigo es más difícil de que lo pueda cazar. ¿Qué es lo que te quiero decir en este día? Que si tú te llenas de su presencia, la unción del búfalo va a caer sobre tu vida, que ni el diablo te va a poder tocar, que ni la enfermedad te va a poder tocar, porque el enemigo querrá tocarte y no va a poder tocarte. ¿Por qué? Por la unción del aceite fresco que ha venido sobre tu vida. Por eso el salmista decía: dame las fuerzas como él, porque cuando más débil es, cuando se siente, es cuando más fuerte está él. ¿Por qué? Por el aceite que se derramó. Pastor, ¿qué es lo que me quiere decir? Que cuando tú estás en esa presencia, tú eres fuerte. Aunque eres débil, eres fuerte. Ese aceite te hace ser tan fuerte que vas a pararte delante del diablo y le vas a decir: diablito, soy tan fuerte ahora con esta unción que ni siquiera me puedes tocar. Alaba. Así es esto. Entonces, por eso empezaba con ese versículo, porque el pueblo de Dios necesita esa fuerza. El pueblo de Dios necesita esa unción, necesita la unción. Por eso el apóstol les decía: llénate de su presencia, porque si ya recibiste la unción, lo que te queda es llenarte. Lo que te queda es llenarte. ¿Para qué? Para que manifiestes, para que ese aceite fresco descienda sobre tu vida. El búfalo, la característica de él es también que tiene su cabeza, es una fortaleza tan poderosa que de ahí puede cornear a cualquiera y lo puede desbaratar en un segundo. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que el diablo siempre va a querer atacar tu mente, pero la unción es la que te cubre y te dice: diablo, aquí en mi mente no entras. Diablo, toda fortaleza que quieras poner se derriba ahora en el nombre poderoso de Jesús. Estamos aquí porque eso es lo que dice diablo. Eso es lo que dice que quiere venir sobre ti. Pero tus armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de las fortalezas, de todo lo que se levantó en tu mente.
Ahora entiendo tantas cosas acerca de este animal. Cuando el salmista decía, dame las fuerzas de él. Él quería la fuerza para vencer a sus enemigos, porque sus enemigos lo traían del chongo, dicen algunos. Y una de las naturalezas del búfalo es su cabeza. Él decía, guarda mi mente, Señor, de no hacer algo en contra del que está haciendo justicia, de no levantarme en contra de tus mandamientos, de no levantarme en contra, sino que mi mente esté fortificada para que el diablo no me pueda tocar. La iglesia necesita poder, la iglesia necesita unción, la iglesia necesita el Espíritu Santo. Es fácil hablar con una persona que no está llena del Espíritu y con otra que sí está llena. Hablas tú y inmediatamente conoces quién puede o quién ha visto a Dios o quién ha hablado con Dios en la mañana. ¿Estamos aquí o no? Siéntate con ella 5 minutos y ve lo que te va a hablar. Si te habla basura, dices, está seca y vacía de Dios, no tiene nada. ¿Estamos aquí o no? Así es. Tú te sientas con una persona 5 minutos y lo que te habla, eso es lo que trae en su mente y en su corazón. Lo que piensas y lo que hablas es lo que vienes a hacer, porque es lo que tienes en tu corazón. ¿Estamos aquí o no? Por eso hay que cuidar, dame las fuerzas como el búfalo, ¿verdad? Y aceite fresco venga sobre mí. Cuida tu mente, cuida tu espíritu, llénate de Dios y vas a hablar de Dios. Llénate de otra cosa y vas a hablar puras porquerías. ¿Estamos aquí o no? Entonces, pastor, ¿por qué dice esto? Porque la iglesia necesita llenarse del poder de Dios. Si la iglesia no se llena del poder de Dios, no avanza. Si yo no me lleno del poder de Dios, yo no avanzo. ¿Por qué, pastor? Porque yo ¿qué le voy a predicar aquí? Una palabra boba, vacía, seca. ¿Para qué? No va a pactar en su vida. Pero si yo vengo y oro y leo y vengo con el Señor y digo, Señor, dame la palabra del día, ayúdame, úngeme, dame fuerzas. Entonces, ¿qué voy a venir a hacer? A darle una palabra que a usted le llene su espíritu para que vaya a su casa, para que vaya a su trabajo y deshaga las obras del diablo. Amén. Eso es lo que habla Dios. Entonces, usted quiere convertir a una persona que su palabra ni su sabiduría no sea humana, sino que sea poderosa en Dios para destrucción de toda obra del diablo, de toda fortaleza que se levante. Que no vengan yo no vine con palabras de humana sabiduría, también Pablo dijo, sino el poder de demostración. ¿Quiere usted salvar a alguien? Demuéstrele quién es usted en Dios. ¿Estamos aquí o no? Así se demuestra. ¿Qué necesito, pastor? Llenarte de tu presencia. Póngase de pie. Usted y yo necesitamos ser llenos. ¿Por qué? Porque usted tiene un encargo de Dios y yo tengo un encargo de Dios. Y como congregación tenemos otro encargo de Dios. ¿Y qué hay que hacer? Pastor, llénese de Él. No se llene de basura. No escuche basura que no tiene que escuchar. Escuche a Él y a su presencia y Él lo va a direccionar hacia dónde tiene que ir y hacia qué es lo que usted tiene que hablar. En aquel día les dijo, no preguntaréis nada porque el Espíritu les dirá lo que ustedes tienen que hablar. ¿Y qué pasa hoy en día? Que la gente habla tanta bobada. ¿Por qué? Porque no está en el Espíritu. ¿Qué necesitamos? Meternos al Espíritu. Métase a su presencia. Métase a Él. Él lo va a llenar. Él incluso le va a instruir y le va a decir qué es lo que usted tiene que hacer, hacia dónde tiene que ir, cuál es la dirección que debe tomar. Yo le invito en este día